Electroneumático de un cilindro de doble efecto de 2 pulsadores, primero se debe conectar el positivo a el positivo del botón normalmente abierto. Luego del negativo del normalmente abierto, del botón normalmente abierto, a el positivo del relé. Después de eso, del negativo del relé al polo a tierra. Esto con lo más largo. Del negativo del relé al polo a tierra. Para la segunda parte, del positivo de la fuente a el positivo del botón normalmente cerrado. Luego, del negativo del botón normalmente cerrado al positivo del relé. Y del negativo del relé al polo a tierra. Para la tercera fase se usa del positivo de la fuente al positivo la parte normalmente abierta del relé. Y luego del negativo del relé, la parte negativa del relé, a la parte positiva del cilindro de doble efecto, y luego de la parte negativa del cilindro de doble efecto al polo a tierra. Bueno, para la cuarta parte, continuando lo que llevaba mi compañera, entonces conectamos del positivo de la fuente al positivo normalmente cerrado del relé 2 y luego de el negativo del K2, que sería este negro, al positivo de A- de la válvula que estábamos utilizando anteriormente y cerramos con el negativo de la válvula a polo a tierra. Y ahora comprobamos que cuando, primero paso corriente al tablero, presionamos el botón normalmente abierto, se sube la válvula y solamente se baja cuando presionamos el botón normalmente cerrado. A continuación explicaré el diagrama espacio-fase de la actividad complementaria 1.6, la cual consiste en el accionamiento del cilindro A. Para realizar esto, el cilindro parte de una posición 0, que está encogido, y permitimos expandirlo por medio del botón normalmente abierto, que es lo que vemos en la primera fase. Luego, al dejar el botón accionado, lo que ocurre es que este queda expandido, el cilindro, y no se contrae hasta que oprimimos en la fase 3 el botón normalmente cerrado. Como se logró observar en el circuito presentado anteriormente en el tablero electroneumático, vimos que al presionar el botón normalmente abierto, se cierra el circuito y empieza a fluir corriente por esta parte, la cual llega al relé, que está a su vez conectado al cilindro. Entonces, el cilindro empieza en la posición a 0 y al oprimirse este botón y pasar la corriente por acá, lo que hace es llevar el cilindro a la posición a 1, es decir, hacer que se expanda. Sin embargo, una vez soltamos ese botón, el cilindro va a permanecer en esa posición. Entonces, la única manera de hacer que el cilindro vuelva a su estado original, es decir, a la posición a 0, es presionando el botón normalmente cerrado. Esto, sabiendo que está conectado al relé K2, entonces lo que nos dice es que al cambiar la posición del relé, es decir, al abrir esta parte del circuito,
deja de pasar corriente por el relé 2, lo cual hace que este cambie de posición y cierre a su vez el circuito. Y entonces, una vez accionado eso, se abre, una vez accionado eso, vuelve el cilindro a su posición original, es decir, a cero.